Buenas noches, yo soy Carlos Elizondo y bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy vamos a abordar un problema que nos atañe a todos, que nos ha tenido muy preocupados en los últimos años y un problema en el cual lo que también hemos descubierto es que hay pocos estudios de caso y pocos especialistas que realmente sepan del área. Me refiero al área de seguridad. Vamos a hablar con una persona que redactó un estudio en colaboración de otro especialista, un estudio que compara a los estados de Nuevo León con el estado de Chihuahua. Y ahí se midieron cuánto gastan los estados, en qué gastan los estados y cuáles son los resultados, si son favorables para la población o no. De entrada podemos decirle que son experiencias de éxito, pero ¿en qué consiste esa experiencia de éxito? ¿Y se pueden multiplicar estas experiencias de éxito en otras entidades de la República? Ese es el eje de mi primera pregunta. Arturo, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Federico. Arturo Ramírez Verdugo es el coautor del estudio y queríamos preguntarle, a ver, tú planteas en el estudio algo que es muy concreto, 4 pilares. Así es. Si no se tienen los 4 pilares, no se pueden esperar buenos resultados. Los 4 pilares que encontramos desde la perspectiva de finanzas públicas, primero los menciono y después voy explicando uno por uno. El primero es la policía. Es muy importante el tema de invertir en policía y en particular el tema del mando único. El segundo pilar es la implementación de la reforma procesal penal, los que llamamos los juicios orales. El tercer pilar es la parte de la participación de la sociedad civil y la prevención del delito. Y el cuarto pilar que encontramos es la parte ya como tal de las prisiones o la reinserción social. Si uno de los 4 no está, todo el esquema se viene al piso. Otra cosa para que quede muy claro. Son 2 casos, no de éxito, de mucho éxito. De mucho éxito. En Chihuahua parecía que se lo iba a perder en Haití. De acuerdo. Ciudad Juárez parecía una ciudad que nunca iba a recuperar las posibilidades de vivir en paz. Monterrey parecía un caso perdido ya. Y el estado mismo Nuevo León. Y el cambio fue muy dramático. importante. Sí. Así es. Yo diría que básicamente el nacimiento del estudio parte de ver las estadísticas de reducción del crimen, 99% en la reducción de la tasa de secuestros, 99% de reducción en la tasa de extorsión. Entonces, básicamente el estudio nace de decir, algo se tuvo que hacer bien, hay una historia de éxito que contar y por lo tanto hay una historia de éxito que replicar en otras entidades federativas. Así, nos vamos al tema de finanzas públicas, tratamos de explicar cuál es la historia de éxito viendo en qué gastaron los estados y así llegamos a estos 4 pilares. Me detengo en el primero, la parte de la policía. ¿Qué es lo que hicieron estos estados? Ambos, a pesar de no contar con la reforma constitucional para poder implementar el mando único, lo que hacen es tener un mando único de facto. ¿Cómo consiguen ese mando único de facto? Lo logran a través de convenios entre el Estado y los municipios, pero principalmente a raíz de contratar básicamente o recontratar a toda la policía. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, son 5,000 elementos nuevos en la Corporación Fuerza Civil, que es esta nueva policía que crearon. ¿Estatal? Estatal. 5,000 elementos que tienen que pasar por nuevos procesos, por todo un tema de acondicionamiento, de darles nuevo equipo, de darles patrullas, de darles armamento, y sobre todo el tema de tecnología. Todo eso cuesta mucho dinero y es así como llegamos a ese primer pilar, viendo lo que gastaron las entidades en ese primer tema. Ahora, las policías municipales sobreviven, pero se coordinan con un mismo mando, o sea, no desaparecen. No desaparecen. Y por dar un ejemplo, digamos, crítico o drástico en el tema de la corporación o de las corporaciones municipales, lo que antes tenían la facultad era exclusiva del alcalde al momento de nombrar al nuevo jefe de la policía. A partir de esto se conjuga o se involucra al Congreso del Estado en el nombramiento de los jefes policiales y bueno, ahora se corren los nombres de los jefes policiales o de los candidatos a ser jefe policial por ejemplo, Plataforma México, y en uno de los estados resultó que el 20% de los que iban a ser jefes policiales resulta que tenían una orden de aprehensión o tenían un caso abierto en Estados Unidos. Plataforma México es una plataforma donde están todos los casos de... Es decir, la historia de todos los policías en México. Fíjate, correcto, Carlos, que también hay que decir algo. Mucho de lo que se desprende del estudio es de sentido común. Es decir, no contrates otra vez policías que ya sabes que tienen algún expediente ahí truculento. Entonces, bueno, es increíble que no podamos hacerlo, ¿no? Pilar 1, buenas policías. Buena policía. Pilar 2.
El segundo pilar es la implementación de la reforma procesal penal, lo que conocemos como juicios orales. El segundo pilar es muy importante porque básicamente se vuelve el centro, la interacción con el resto de los pilares. Digamos, ¿cuáles son los elementos claves de esta reforma? Lo primero es que pasamos de un sistema básicamente escrito a un sistema oral en la implementación de justicia. Lo segundo es que la parte de la prisión deja de ser el fundamento del sistema antes de que haya cualquier otra herramienta, ¿no? Ahorita las prisiones están completamente saturadas por incluso temas en los cuales ni siquiera se ha dado una sentencia definitiva o por delitos que no pasan de los $200. Es decir, tenemos a mucha gente en prisión que no necesariamente debería estar ahí, ya sea porque no se le ha dado una sentencia definitiva o porque el crimen tal vez ameritaba alguna otra medida. Y fíjate qué interesante, Carlos. Por un lado tienes prisiones llenas, pero por el otro lado tienes la posibilidad de vaciar, digamos, racionalmente esas prisiones, porque muchos de los delincuentes o no tienen sentencia o están por delitos muy menores. O tercera, porque el sistema penal acusatorio, que esa no es optativo para los gobiernos de los estados, es obligatorio y deberá de estar implantado en toda la República a mediados del mes de junio. Además, las cárceles son escuelas de crímenes, no Ajá. sabías delinquir y sales sabiendo. Así es. Tercer pilar. Y bueno, nada más para terminar, un tema muy relevante de la reforma procesal es que ahora sí el tema del fondo es más importante que la forma, cosa que no es en el sistema anterior, ¿no? Un tema relevante en términos de lo que gastaron o de cómo llegamos al segundo pilar es que los estados que lo hicieron, en particular Chihuahua y Nuevo León, tuvieron que correr ambos sistemas, el anterior y el nuevo, sí, por un periodo de tiempo, lo cual multiplicó por mucho el gasto que tenía que hacer el estado en temas judiciales. Y después deberá de poco a poco seguir. El tercer pilar, el tema de la participación de la sociedad civil y la prevención del delito. Aquí cada uno de los estados lo hizo, digamos, de manera diferente. En la parte de Nuevo León se puede observar una mayor participación de la sociedad civil, por ejemplo, en el tema de la policía. Las grandes corporaciones en Nuevo León prestaron sus departamentos de recursos humanos al Estado para la contratación de nuevos policías. ¿Por qué? Porque contratar 5,000 elementos en un periodo de 2 o 3 años simple y sencillamente se volvió imposible para el Estado. Entonces, ¿qué hizo la sociedad civil? Apoyaron las empresas dando o prestando sus áreas de recursos humanos para que pudieran contratar a este número de policías tan elevados. En el caso de Chihuahua, nosotros destacamos como la parte más importante el tema de prevención a través de la educación. Algo a lo que apostó mucho la administración fue a que todos los jóvenes entre 14 y 20 años asistieran a la escuela, a los colegios de bachilleres. Pero toda esta cosa de recreación. Así es, de recuperar áreas que por otro lado estaban perdidas completamente al crimen organizado, y particularmente este rango de edad entre los 14 y los 20 años era cuando eran más vulnerables a ser capturados por las organizaciones criminales. Entonces es un enfoque, digamos, mucho más abierto y más amplio de tener a la sociedad civil participando en recuperar áreas, participando en las escuelas para que los niños asistan o los jóvenes asistan a la escuela, y también, y un tema muy relevante, es que participa la sociedad civil en la evaluación del desempeño de la autoridad en temas de seguridad, es decir, las cifras, estar ahí detrás de la autoridad en este tema. A mí me parece muy relevante que en los dos casos, en el caso de Chihuahua, la participación del empresariado es añeja y siempre han estado bastante involucrados. Pero en el caso de Nuevo León no era así. Había, por supuesto, presiones de los grupos de interés por debajo de la mesa, ¿no? Pero ahora fue abierto, es decir, el sector empresarial se involucró abiertamente, se reunían con el gobernador una vez al mes, sabían qué preguntarle, cómo ir evaluando la gestión. Y eso hay que decirlo, el trabajo tiene un contenido antropológico, porque hay muchas entrevistas con funcionarios de alto rango que van delatando un poco cómo se vivió la experiencia por dentro, que es muy útil para que otros gobernadores sepan cómo proceder, ¿no? ¿Y el cuarto pilar? El cuarto pilar, las prisiones. Y aquí hay una diferencia clara entre las dos entidades. En el caso de Chihuahua tenemos que el Estado tiene el día de hoy 8 prisiones estatales, las cuales no siempre habían sido estatales, algunas eran de hecho municipales, el Estado las recupera, hace un esfuerzo muy importante por equiparlas, el tema de tecnología y el gasto que se hizo en tecnología es muy relevante. Por ejemplo, desde los inhibidores de la señal celular, lo cual impacta mucho en la reducción del crimen en extorsiones, ¿no? Digamos, es el otro lado de la moneda.
No solo las equiparon, sino que el gobierno se dio a la tarea de certificarlas por una agencia en los Estados Unidos que se dedica justamente a certificar las cárceles, que es la American Correctional Association. Entonces, Chihuahua hace este gran esfuerzo de tener todas sus cárceles certificadas, y eso es algo que en todas las entrevistas que realizamos en el caso de Nuevo León quedaba como una labor pendiente para la siguiente A administración. ver, Arturo, una pregunta. ¿Cuántas cárceles certificadas tiene México? ¿De cuántas? ¿Cuál es el total? 8 son las únicas que se tienen certificadas y las 8 están en Chihuahua. Es que es un dato muy importante. Ahora, mencionas en el texto, y me parece importante resaltarlo, la coordinación con el gobierno federal. Así es. Y otro punto que me gustaría que nos recordaras es, esto por cierto sale en Este País, en revista Este País, en el número de febrero. Realmente hay muchas cosas, nos queda muy poco tiempo, muchas cosas que no vas a poder decir. Claro. Pero yo quisiera cerrar, si te parece, Federico, con esta pregunta. No ha habido desde este entonces ningún caso similar de éxito. No. ¿Por qué no aprendimos la lección? ¿Qué ha pasado en estos 3 años de gobierno donde hemos tenido crisis en varios lugares y no se ha podido trasladar esta experiencia para resolver el problema? Veamos, el caso extremo es Guerrero, que es más complicado, hay menos sociedad civil, está más disperso, hay muchos problemas, pero no parecen haber leído la lección. Desde nuestro punto de vista es porque no se ha tratado como un tema integral. Por ejemplo, en algunos estados se ha tenido o se ha tratado de atender el tema de policías dándole más armamento, dándoles mejor equipo, pero por ejemplo no se hizo la depuración original que se hizo en el caso de Nuevo León o de Chihuahua. Le diste pistolas a los malos. Podría ser el caso. Podría ser. O por ejemplo se ha atacado el tema de la reforma procesal penal, pero no se dio el adiestramiento a la policía. Y en el nuevo sistema los policías tienen que tener una gran capacitación para poder llevar las pruebas para que el proceso sea el adecuado. ¿Qué genera eso? Que ahora el proceso se vuelve más blando, por decirlo de alguna manera, y todos los criminales terminan saliendo en lugar de realmente lograr lo que se busca con la reforma, que es que la forma no sea lo más relevante, sino el fondo del caso sea lo más relevante. Otro de los escenarios, bueno, las prisiones. Si no se invierte en prisiones, pues básicamente por más policía mejor que se tenga, para los policías lo que también aprendimos es que lo más importante para llevar a cabo su labor de manera adecuada es saber que los criminales, una vez que los capturaron, van a estar en prisión y no van a salir y les van a hacer una represalia. Bueno, tenemos que despedir el programa, como ves el tema da para mucho. Arturo, mil gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, sí se puede, gracias. aunque sea la frase muy manoseada, claro que se puede, ahí están 2 experiencias de éxito. Sin cambiar la Constitución. Sin cambiar la Trabajando. Constitución. Hay que invertirle, hay que invertir en los policías, hay que meter dinero en el asunto, y estados tan complicados como Chihuahua o Nuevo León lo han logrado. Así es que, pues, gracias por haber aportado Muchas gracias a estudio. ustedes. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima edición de Primer Círculo. Buenas noches, que descansen, nos vemos el lunes entrante.